A todas y a todos y sobre todo gracias por estar aquí en esta presentación de este proyecto de los incentivos Impulsa, que en este caso es una colaboración con el CETIZ. Muchas gracias, María José, por estar aquí. Es para un proyecto que el nombre es Trabajo Conectado. Es decir, está claro que dentro de lo que supuso la pandemia para todas las empresas, para todos los organismos públicos, uno de los hechos más importantes fue sobre todo el impulso que se dio a lo largo de estos 2 últimos años en lo que es la conectividad, el trabajo conectado y el teletrabajo en sí. Por ejemplo, una de las cifras eran que en el 2020 se pasó de un 7,9% de los trabajadores en general, de administraciones y empresas, a un 47%. Todo esto influyó que hubo que adaptar deprisa y corriendo muchos usos que teníamos antes a la hora de fomentar el teletrabajo, y que desde luego pues supuso el tener que trabajar conjuntamente en de forma presencial, a estar todos conectados desde casa. Y desde luego lo que se pretende en este proyecto es que este proceso que se hizo deprisa y corriendo pues se haga como se tiene que hacer. Toda la perspectiva que supone estar trabajando desde casa, que antes incluso hasta estaba mal visto en las propias empresas decir que querías trabajar desde casa, pues ahora supone lo contrario. De hecho, muchas empresas están incentivando a que se haga el teletrabajo. Esto tiene también sus peligros. Uno de los temas que quiero indicar aquí, desde el área de igualdad, es que uno de los factores que se está considerando es el aumento de las cargas de las cargas laborales para la propia mujer de estar teletrabajando desde casa. Y esto desde luego es algo que si se está pasando es algo que estamos haciendo mal. Entonces, bueno, dentro de este proyecto, es decir, simplemente, aunque se van a hablar de muchísimas cuestiones, sobre todo técnicas y sobre todo para lo que puede influir, y sobre todo de trabajar de manera eficiente, aprovecho este momento, esta presentación, para poder hablar aquí de este tema, porque desde luego si se está fomentando el teletrabajo y esto supone una carga para una parte importante para lo que son las mujeres, desde luego estamos haciendo algo mal. De todas maneras, lo que es la eficiencia, tener una eficiencia en los entornos de teletrabajo es algo que es primordial, y que es algo que nosotros tenemos que hacer, sobre todo bastante pedagogía. Yo, por ejemplo, cuando estaba trabajando en la parte privada, siempre decía que buena parte de mi trabajo se podía hacer desde casa. Esto en principio se veía como algo como diciendo, bueno, esto muy raro, porque prácticamente se daba como la sospecha de que cuando estabas trabajando desde casa no estabas trabajando de forma eficiente. Ahora lo que se pretende, sobre todo en unas facetas de este proyecto, es trabajar de la forma más eficiente posible desde tu propio entorno, y sobre todo estar conectado con lo que es con los equipos de tu propia empresa. Quiero agradecer sobre todo a las empresas, y aquí voy a traer aquí la choleta, las que están aquí, a Eurolace Bioconsulting, a Desarrollo Cascan, Obesiers, Fondón Reyes y Fluidos, Industrial Moreipi, Sarasua y Asociados, a PISA Proyectos de Innovación, a Caeltia Compliance Services y la AUTE del Puerto Deportivo de Gijón por estar aquí y por participar en este proyecto. Aprovechar también esta iniciativa para comentar también todos los servicios que desde Gijón Impulsa desarrollamos, y que estamos totalmente abiertos a vuestras sugerencias, y que sobre todo seamos proactivos y nos hagáis llegar todo lo que consideréis que Impulsa puede hacer por el tejido empresarial de la ciudad. Y sin más, pues cedo la palabra a María José, que os va a explicar el proyecto. Muy bien, gracias, Santos.
El contexto en el que se enmarca este proyecto de trabajo conectado ya lo ha comentado ahora Santos, ¿no? Y la idea es que yo desde el punto de vista de CETIC pues os comente qué es lo que vamos a hacer a lo largo del proyecto, ¿no? Cuáles son las actividades que vamos a llevar a cabo y también un poco por qué surge este proyecto de trabajo conectado, ¿vale? Voy a leer aquí la chuleta porque si no ya encima que lo tengo lejos no sé si me acordaré de todo. Bueno, el proyecto de trabajo conectado lo que pretende es fortalecer las capacidades de las pymes, en este caso de las pymes de Gijón, a través de un servicio de acompañamiento que os apoye o que os ayude a dar pasos hacia el tema del smart working, ¿no? O trabajo conectado. Hoy en día utilizamos mucha palabreja de esta en inglés, pero exactamente es lo mismo el smart working que el trabajo conectado. Bueno, el programa Trabajo Conectado está desarrollado dentro de la línea de actuación Milla del Conocimiento Margarita Salas, ¿vale? Y además cumple con todas las características en las que se fundamenta esa línea, ¿no? Por una parte es un proyecto de carácter tecnológico, tiene como finalidad mejorar la competitividad de las empresas a través de la incorporación de tecnologías emergentes que de alguna manera apoyen para ayudar a aprovechar toda la potencialidad que ofrece la digitalización, y además incide en potenciar la capacitación digital de los empleados y empleadas de las empresas, ¿no? ¿Cómo surge este proyecto? Bueno, comentaba antes Santos que antes de la pandemia la mayor parte del trabajo en las empresas se hacía mayoritariamente de forma presencial, ¿no? Salvo en el caso de algunas empresas, sobre todo grandes, que ya unos años antes de la pandemia sí que estaban trabajando o experimentando con lo que es el trabajo en formato teletrabajo, de manera que 2 días a la semana los empleados hacían teletrabajo desde casa, ¿no? Cuando llega la pandemia o cuando nos quedamos confinados en casa, esto se invierte, ¿no? Y entonces la mayor parte del trabajo se realiza, casi el 100% del trabajo en aquellas empresas que se lo podían permitir, se realizaba desde casa en lugar de presencial. Esto lo que trajo como consecuencia es que había ciertos temas o ciertos aspectos que debían considerarse que antes no se estaban considerando, ¿no? Pues, por ejemplo, cómo mantener al equipo de trabajo cohesionado y unido, trabajando conjuntamente, cómo compartir la información de una manera adecuada y manteniendo la seguridad, perdonadme, es que con la mascarilla es que es horrible, cómo de alguna manera compatibilizar la flexibilidad que me ofrece el trabajo, el desarrollo del trabajo que hago en casa, con las obligaciones que tiene ese trabajo, ¿no? El cumplimiento de plazos, la entrega de servicios, la atención al cliente. Todo esto nos hizo pensar en que era necesario tener en cuenta esos aspectos y que también que no se debería hacer teletrabajo, sino más bien trabajo conectado, que no es lo mismo, ¿vale? Teletrabajo es que yo estoy trabajando en casa, pero el trabajo conectado implica otra serie de cosas, ¿no? Implica, por ejemplo, que hay que pensar en la organización, ¿vale? Que hay que pensar en cómo garantizar la relación o la comunicación entre las personas que están en la empresa y el cliente y cómo garantizar las infraestructuras que permiten realizar ese trabajo en casa, ¿no? Entonces, de todo este pensamiento surge la idea de hacer un proyecto de Smart Working o de trabajo conectado que de alguna manera procedimente y organice estos aspectos que se deben considerar y a partir de ahí pues se proponga una metodología, y eso es lo que vamos a hacer en el proyecto de trabajo conectado. Vale, ¿qué vamos a analizar o qué vamos a ver qué vamos a hacer en el proyecto, ¿no? Primero, por una parte, vamos a mirar o vamos a analizar el nivel de adecuación y lo optimizado que estáis cada una de las empresas para desarrollar este tipo de trabajo, Smart Working, ¿no? Y lo vamos a hacer analizando 4 ámbitos. Por una parte, la hiperconectividad, ¿no? La hiperconectividad tiene que ver con la capacidad de acceder a las herramientas y a los sistemas corporativos, así como a Internet, por parte de cada una de las personas de la empresa, estén donde estén y manteniendo todos los niveles de seguridad requeridos, ¿vale? La ubicuidad va a revisar la idoneidad del equipamiento que tenéis, tanto tecnológico como no tecnológico, para que el trabajo se pueda realizar de manera óptima. Otro punto muy importante, la colaboración en equipo, que es lo que comentaba antes, ¿no? Es la capacidad de abordar el trabajo conjuntamente entre las diferentes personas que están en los distintos equipos de las empresas,
teniendo en cuenta toda la parte de planificación, toda la parte de comunicación y toda la parte de infraestructuras y compartición de documentación que comentaba antes. Y por otra parte la flexibilidad, ¿no? La orientación que tiene la empresa al trabajo conectado, teniendo en cuenta aspectos tanto organizativos como estratégicos, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuáles son las fases en las que vamos a incidir? Bueno, es evidente que la primera fase tiene que ser un diagnóstico de la situación inicial en la que os encontráis en este momento, tanto a nivel tecnológico como organizacional, para realizar ese trabajo conectado, ¿no? A partir de ese diagnóstico, lo que vamos a intentar es detectar qué puntos de mejora o qué gaps encontramos para optimizar y para determinar los pasos que debemos dar dentro del proyecto con cada uno de vosotros, ¿vale? A partir de ahí determinaremos también una propuesta de proyecto piloto con cada una de las empresas que participáis, que nos va a permitir dar pasos hacia ese enfoque de Smart Working que estamos buscando con este proyecto. Se realizará además un acompañamiento para la puesta en marcha de ese proyecto piloto que vamos a proponer de manera individualizada con cada uno de vosotros. Intercalado con ese acompañamiento vamos a hacer sesiones formativas grupales en las que participaréis las 8 empresas que estáis en el proyecto, y finalmente pues se hará una evaluación con cada uno de vosotros del impacto que ha tenido el proyecto en cada una de las empresas que participáis, ¿vale? En cifras, 8 empresas estáis participando, se estima una media en ese acompañamiento individualizado de 48 horas por empresa, ¿vale?, de dedicación por empresa, y 3 sesiones formativas conjuntas a lo largo de los 4 meses, desde ahora hasta abril, que va a durar el proyecto, 3 y medio, 4 meses, ¿vale? Y en esas sesiones formativas las temáticas se irán cerrando en función de las demandas que veamos a la hora de ir trabajando con vosotros, ¿vale? No obstante, sí consideramos que hay una serie de temáticas que deberíamos tratar dentro de esas jornadas formativas o sesiones formativas, como son la gestión de contenidos, el tema de la ciberseguridad, el tema de la comunicación, que comentábamos antes también, marketing, colaboración y trabajo en equipo o atención al cliente, ¿no? Como digo, estos temas se cerrarán a medida que vayamos avanzando con vosotros en la ejecución del proyecto. A lo mejor salen otros temas nuevos, pero yo creo que aquí ya hay un elenco importante de temáticas para seleccionar, ¿vale? Bueno, y nada más, comentaba antes, tenía que haberte puesto la transparencia casi al principio, ¿no? Simplemente agradecer el interés de todas las empresas que estáis aquí, y tanto desde Impulsa como desde CETIC esperamos que el proyecto sea productivo para todos y cada una de vosotras. Muchas gracias. Pues muchas gracias, María José Santos. No me resisto a no intervenir y dar un poco la óptica desde el ámbito público, ¿no?, de esta cuestión que vais a abordar, ¿no? A nosotros nos parecen especialmente relevantes todos los proyectos que aprobamos en el marco de esta convocatoria, puesto que suponen pues una actuación muy directa en materias que redundan siempre en la mejora de la competitividad del tejido empresarial. Pero particularmente en este caso, pues me gustaría añadir, que no va a ser el caso, ¿no?, pero el número 9 a Gijón Impulsa, ¿no?, porque yo creo que tenemos un reto enorme, ¿no?, con toda esta cuestión, ¿no? Claros y oscuros, por supuesto, o sea, una situación de pandemia que nos condujo a la situación de ese teletrabajo, no de trabajo conectado, que nos dio cobertura en ese tiempo inicial, pero que, bueno, pues a futuro también, y dada la duración de toda esta historia, pues se va prolongando, ¿no? Pero que abordáis un concepto clave, que es qué supone esto en una empresa, cómo hay que abordar cambios organizativos para que todo esto dé una respuesta eficiente. El ámbito público, pues por supuesto, ¿no?, es un principio que debe de regir, y cómo debes de provocar todos esos cambios, tanto en la forma de funcionar y en los equipos, para que esto sea, bueno, pues sea óptimo, ¿no? Desde el punto de vista tecnológico, bueno, pues parece evidente que hay soluciones que se pueden abordar, que dan respuesta a la necesidad, pero desde el punto de vista organizativo, que también lo vais a abordar, yo creo que es clave y crítico, ¿no? En nuestro caso, pues como digo, estaremos muy atentos porque necesitamos mejorar mucho para conseguir pues que no sea un teletrabajo, no sea eso que tú citabas al inicio de tu presentación, sino que de verdad sea un trabajo conectado y se note lo menos posible, o incluso se pueda mejorar la prestación del servicio que
hay, ¿no? Yo estoy convencido de que las empresas que se han sumado al proyecto aprenderán mucho con él y se harán replantear muchas cuestiones organizativas que van a mejorar esa competitividad, y, como digo, nosotros estaremos también muy atentos para aprender de esos análisis, de esos modelos y de las soluciones y respuestas que podáis ir dando, ¿no? O sea que, bueno, enhorabuena por la propuesta, gracias a las empresas por sumarse y participar, y nada, todos esperamos que sea muy positivo y que al final pues redunde en lo que buscamos, ¿no? Que es mejora para los participantes. Así que muchas gracias. No, yo simplemente agradecer ahí de nuevo a las empresas, porque desde luego vais a ser pioneros, por lo menos en Gijón, de un tema que yo creo que ha venido para quedarse, que es el teletrabajo, y sobre todo estáis interesados de que vuestras organizaciones sean eficientes en este tema. Entonces, sobre todo, agradeceros por que participéis en este programa, y seguro que va a ser beneficioso para todos. Pues nada, a trabajar entonces.